Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7 versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: «Este está endemoniado». Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores». Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Para poder entender el por qué Jesús nos dice estas palabras, tenemos que ver lo que está antes de este Evangelio. Juan el Bautista ha enviado a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesús es el prometido, el que tenía que venir, o si se habían de esperar a otros, ¿no? Y Jesús recibe a los discípulos de Juan y no les contesta inmediatamente, sino que sigue atendiendo a la gente que viene a él, particularmente a aquellos necesitados de sanación. Y después de que lleva a cabo estas sanaciones, entonces después Jesús les dice a los discípulos de Juan: vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Así que Jesús quiere que los discípulos de Juan vean personalmente lo que él está haciendo y lo que él está predicando, y después les dice: vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Así que Jesús no simplemente les dice yo soy, no, sino que quiere que los discípulos de Juan vean personalmente ellos lo que Jesús les está ahora diciendo, ¿no? De que cuando regresen a Juan le den un testimonio personal de lo que vieron y lo que escucharon. Y todo lo que Jesús menciona no son cosas nuevas, sino que están conectadas con la era mesiánica que había de venir y cuáles serían los testimonios que manifestarían esta nueva época mesiánica, ¿no? Y era las sanaciones, la expulsión de demonios, la resurrección, de que los pobres, aquellos que para el mundo no contaban para nada, para Dios eran cosa preciosa, ¿no? Entonces en Jesucristo se está manifestando todo esto de lo que Dios está llevando a cabo en él y por medio de él, la inauguración del reinado de Dios ya entre ellos. Y que por tanto tenían que poner atención, ¿no? Ahora es interesante de que aunque Juan todavía tiene sus discípulos, todavía hay este paralelo de Juan y Jesús, ¿no? Pero no es hasta después de que Jesús muera de que ya termina ese paralelismo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con esos discípulos de Juan el Bautista? Aún hoy en día existe un grupo religioso conectado con Juan el Bautista, un grupo que
son unas comunidades de Irak, ¿no? Yo aquí en California me he topado por lo menos con uno que es hijo de una familia de los medianos, que es un grupo religioso que trazan su historia a Juan el Bautista y que aún se ven como discípulos creyentes de Juan el Bautista, como uno de los profetas principales, de que no dieron el salto después a Jesús, ¿no? Sí que es curioso que aún hoy en día exista un grupo religioso conectado con Juan el Bautista, ¿no? Bueno, así que aquí este es el contexto de lo que viene ahora en el evangelio que acaban de escuchar. Jesús les empieza a hablar a la gente en torno a él y a sus discípulos acerca de Juan el Bautista, de que Juan era el que venía para preparar el camino, el precursor, y que ahora Jesús lo supera, pero no se pone en contraste o en diferencia a Juan el Bautista. Jesús se entiende a sí mismo como alguien quien Juan viene a anunciar y a preparar el camino, y que ahora aquí ya Jesús, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, ya está presente. Y Jesús reconoce a Juan como el precursor, como el Elías. Era la profecía, era la expectativa de que antes de que llegara el Mesías, Elías regresaría para preparar el camino. Recordamos que el profeta Elías no muere, es llevado al cielo en una carreta en fuego, y que así como subió al cielo, fue llevado al cielo, de que así regresaría antes de que el Mesías llegara para preparar su venida. Y es así como Jesús entiende a Juan el Bautista, como el espíritu de Elías que ha venido para preparar su llegada. Y ahora esto ya es realidad, ¿no? Y ahora Jesús, utilizando a Juan y él mismo como contrastes de cómo los que no han recibido a Jesús tampoco, el por qué tampoco recibieron a Juan el Bautista, ¿no? Y esta es una de las preguntas que Jesús les hace a los fariseos y a los escribas, ¿no? Cuando les pregunta acerca de quién dicen ellos que es Juan el Bautista, y los fariseos y escribas no se atreven ni a decir que era un profeta o que no era profeta por miedo a la gente, porque la gente tenía a Juan como un profeta, ¿no? Y ahí Jesús los descubre, los desenmascara para ver su hipocresía y por su falta de seriedad y convicción, de que no se atreven a profesar lo que piensan ni de Juan ni de él por miedo a las multitudes, ¿no? Jesús no tiene este problema, ¿no? Él dice claramente quién es Juan y quién es él, ¿no? Y aquí en el evangelio de hoy entonces tenemos esta crítica de Jesús particularmente a los fariseos y a los escribas, que rechazaron a Juan porque lo veían como un loco, por la forma en que se vestía, la forma en que comía, y después a Jesús lo ven como un glotón, un comelón que se la pasa comiendo en cenas, y en particularmente sí, en el Evangelio de Lucas a Jesús lo tenemos en muchas ocasiones de cenas, comiendo y bebiendo, ¿no? Pero también rodeado de los pecadores, y es otra cosa que los críticos de Jesús le echan en cara, de que se rodea de publicanos, los recaudadores de impuestos y otros pecadores, ¿no? Y Jesús ya también esto se los deja bien claro, de que él ha venido para llamar a los que están extraviados, a los que están perdidos, no para los justos, y son precisamente los fariseos y los escribas que se autojustifican, que se sienten superiores de otros, ¿no? Y particularmente de aquellos que son reconocidos como pecadores, como los publicanos, o sea, los recaudadores de impuestos. Y Jesús, aún entre estos publicanos, escogió a uno de sus discípulos, que después pasó a ser un apóstol, y que se dice que es el autor del Evangelio de Mateo, fiesta que celebraremos mañana, jueves, ¿no? Así que Jesús en este Evangelio de hoy nos pone este contraste, ¿no? Del por qué los judíos rechazan a Juan y también, por tanto, rechazan a Jesús. Dice:
¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Y por hombres de esta generación se está refiriendo específicamente a aquellos que rechazaron a Juan y por tanto también rechazaron a Jesús. ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Al juego al cual se refiere Jesús parece que grupo de niños que se dividían en dos grupos, unos que representaban una festividad de una boda, ¿no? Y en una boda la música es alegre, y el otro bando era el grupo que representaban a un funeral y que por tanto pues la música iba a ser triste, ¿no? Y que los niños en la plaza jugaban de esta manera, dividiéndose en dos bandos, unos tocando música alegre y los otros tenían que bailar y se negaban, y después el otro bando tocaba música triste y los del otro bando tenían que también bailar esa música triste y no lo hacían, ¿no? Y este es el juego al cual Jesús hace referencia, y con esto Jesús se refiere a los escribas y los fariseos, ¿no? Que cuando viene Juan Bautista en esta forma muy sobria, el cual no bebía y cual no comía gran cosa, no se le veía entre banquetes, y la forma en que se vestía pues parecía más la imagen de un loco, ¿no? Y lo tomaron por eso. Y fue rechazado porque Juan Bautista no encajaba en la expectativa o en la noción de cómo tenía que ser un profeta, cómo tenía que hablar, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que relacionarse. Y Juan no encajaba en sus expectativas y por tanto lo rechazaron. Y después viene Jesús, particularmente en el Evangelio de Lucas, donde lo tenemos haciendo presencia en varias escenas de cenas, de comida, ¿no? Y que lo tratan, lo ven y lo acusan de ser un glotón, un comelón. Y después también porque se rodea, porque come juntos, comparte la mesa con publicanos, con pecadores conocidos, ¿no? Y esto se lo echan en cara. Y Jesús dice, ustedes son como esos niños, ¿no? Les cantan, vino Juan Bautista, ¿no? Y lo rechazaron. Y lo trataron de loco. Viene el Hijo de Dios, viene el Mesías, y lo tratan como glutón, ¿no? Y es similar a estos niños que juegan este juego en la plaza, ¿no? Y es lo que Jesús aquí nos dice ya, utilizando esta imagen de los niños que juegan de esta manera en la plaza, para decir, porque vino Juan el Bautista que ni comía ni pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que es el título que Jesús se aplica a sí mismo. Nótese de que Jesús no utiliza para sí mismo el título de Mesías. Otros lo llaman así Mesías, como en la confesión de Pedro. Otros lo llaman Hijo de Dios, como los endemoniados. Otros le llaman un profeta. Pero Jesús nunca utilizó estos títulos para autoidentificarse. Jesús prefiere este título del Hijo del Hombre, que es un título que encontramos solamente en los libros de Daniel y Ezequiel, dos profetas muy tardíos en la tradición profética. Y este título, Hijo del Hombre, es un título que manifiesta la identidad de Jesús, su humanidad, su identificación con la condición humana, de que Dios en Jesucristo no simplemente está jugando a ser un ser humano, sino que toma la totalidad de nuestra humanidad, se identifica plenamente hasta el punto de la muerte misma, ¿no? Y por eso quizás es que Jesús se identifica con este título del Hijo del Hombre. Si viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Jesús venía buscando las ovejas perdidas, aquellos que estaban necesitados. La gran tristeza es de que tanto los fariseos como los escribas se veían que no tenían necesidad de Dios. O sea, no tenían necesidad de salvación ni de sanación, ni de ser rescatados, porque se veían autojustificados por sus prácticas religiosas. Y aquí está el problema que Jesús tiene con ellos, ¿no? De que se ven como que no tienen necesidad de Dios. Y aquel que piensa que no tiene necesidad de Dios, entonces
ahí no hay relación con Dios. Es precisamente el reconocer nuestra necesidad, tanto de reconciliación, de sanación, de ser reintegrado, de ser cada vez más transparente, ¿no? ¿Y quién puede decir que no tiene necesidad de Dios? Pero aún dentro de la iglesia hoy en día tenemos a gente que piensan que no tiene necesidad de Dios. Pecadores otros, necesitados de Dios otros, yo no, porque justificándonos con nuestras prácticas religiosas pensamos que ya no tenemos necesidad de Dios, y son precisamente estos, con la actitud de los de los fariseos y de los escribas, los que representan aún hoy en día en la iglesia a ellos, con esa actitud de que no tienen necesidad de Dios, no tienen necesidad de ser salvados o sanados, ¿no? Porque piensan de que con sus prácticas religiosas ya están justificados. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.